Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Verónica Rico, soy psicóloga clínica y bueno, el día de hoy quería compartiros pues, un poquito la charla que pensé un poco en poder compartir para conoceros. Bueno, pues tiene que ver con la importancia de la intervención en salud mental con familias y pacientes con síndrome de Klinefelter y síndrome de Turner. Cuando Benja me propuso dar una charla, pues bueno, de algún modo pensaba un poco sobre qué hablar dentro del ámbito gigante de la salud mental, ¿no? Pero bueno, sobre todo quise centrarme en la importancia de intervenir porque, bueno, después de estar leyendo, ¿no? y de poder entender un poquito cómo funciona, pues prevenir e intervenir en salud mental, ¿no? Por muchas cosas que vamos a ir viendo con la presentación, pues me parece muy importante para poder pues bueno, proveer del mejor bienestar socioemocional que puedan tener estas personas, ¿no? Bueno, y las familias. Entonces, bueno, brevemente, aunque en algunas diapositivas puede haber un poco de texto, simplemente os hago un índice de lo que voy a hablar. Voy a describir brevemente, ¿no? Clínicamente, aunque muchos de vosotros o todos lo sabréis, una descripción clínica breve del síndrome de Klinefelter y de Turner. La comorbilidad, ¿no? y la prevalencia existente que hay entre estos síndromes y alteraciones o efectos en la salud mental de las personas. Cómo intervenir, ¿no? Cómo podemos intervenir como psicólogos para poder ayudar y proveer de mayores herramientas y de mayores recursos a estas personas que en ocasiones pues, se sienten un poco con falta de recursos, de herramientas o de estrategias para lidiar en su día a día o para lidiar con ciertos entornos. Entonces, bueno, brevemente, sabemos que el síndrome de Klinefelter es una de las aneuploidías cromosómicas más frecuentes que sufren en hombres que tienen al menos un cromosoma X extra, ¿no? La padecen una de cada 600.000 nacidos aproximadamente. Algunas de sus manifestaciones fenotípicas tienen que ver con el déficit en la testosterona, la falta de supresión de las dos hormonas estimulantes de folículo y luteiniciante, ¿no? Existe una variante del síndrome 48 que puede ser considerada como una variante del síndrome de Klinefelter, aunque es muy poco frecuente, y en términos un poco de conducta social, pues es una de las variantes quizás que llama un poco más la atención porque hay ciertas conductas que tienden a ser un poco más explosivas o actuantes, ¿no? en este tipo de personas que padecen este síndrome. Bueno, ciertas manifestaciones generales en la infancia y en la adolescencia, bueno, pues tienen que ver con hipogonadismo, forma de elevada estatura y suelen aparecer, no siempre, ¿no? Porque también veremos que hay cierto infradiagnóstico en el síndrome de Klinefelter, pero ciertas dificultades a nivel de aprendizaje y de emisión y compresión del lenguaje. Y algo muy importante, que también va a ser algo común con el síndrome de Turner, tiene que ver con ciertas dificultades que se van presentando en el ámbito social, ¿no? en la socialización, en poder percibir a mi entorno, en entender cómo mi entorno me percibe, en poder comunicarme y sentir que me comunico y que entienden lo que comunico, ¿no? Entonces, bueno, entendemos, por supuesto, que el grado de afectación no es igual para todos, ¿no? Y por supuesto existe también una base que tiene que ver con el carácter y el temperamento de cada persona, pues que va a diferir, ¿no? En cómo se va a presentar quizás este síndrome en cada uno. Encontramos sobre todo mayor prevalencia de pacientes con síndrome de Klinefelter pues en subgrupos en consultas psiquiátricas y esterilidad, ¿no? Ahí es cuando también se va dando lugar a poder diagnosticar, ¿no? Pues hay gente que consulta un poco bueno, pues, o por problemas de esterilidad, por ejemplo, y es cuando le diagnostican el síndrome de Klinefelter o por lo contrario,
dificultades en la salud mental y que a raíz de ahí pues va apareciendo, ¿no? Se sabe, ¿no?, que en niños y en adolescentes, sobre todo, el diagnóstico, pues bueno, simplemente aumenta el riesgo de padecer alguna alteración de salud mental. Esto no tiene por qué ser así, ¿no? Pero es verdad que existe una alteración metabólica que va, de alguna manera, a poder impactar en el desarrollo socioemocional de la persona, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la adaptación, primero la aceptación del diagnóstico y cómo yo adapto ese diagnóstico a mi vida y cómo lo significo, ¿no? Es decir, toda esta sensación de estigma que puedo internalizar, cómo los demás también van a relacionarse conmigo en función de ese diagnóstico, ¿no? También hay niños y adolescentes que, debido a las dificultades que puedan encontrar en el colegio, por las dificultades de comprensión del lenguaje, por la dificultad, ¿no?, en cierto desarrollo cognitivo, que no está muy claro tampoco, ahora iremos a eso, ¿no?, si tiene un impacto directo o no, pero bueno, en muchas ocasiones vemos que hay niños y adolescentes que sufren mucho estrés escolar y que eso también tiene un impacto en su autoestima y en su autoconcepto, ¿no? Es decir, oye, pues siento que tengo mayores dificultades o para desarrollarme escolarmente, cognitivamente, como para relacionarme con mi entorno, ¿no? Entonces, bueno, se sabe, esto es así, ¿no?, que la secreción o el déficit de secreción de testosterona pues tiene un impacto, una acción a nivel metabólico y a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Entonces eso sí que puede tener implicaciones a nivel social, a nivel de estado de ánimo, ¿no? Vamos a ver que el síndrome de Klinefelter tiene mucha comorbilidad con alteraciones de estados afectivos, ¿no? Sobre todo o de mucha ansiedad o de estar más depre, más melancólico, ¿no? Y sobre todo también en el nivel de energía de la persona. Entonces, bueno, encontramos, ¿no?, como una mayor prevalencia, sobre todo, de síntomas de corte afectivo. Cuando digo corte afectivo, pues igual que existen patologías o trastornos de personalidad, pues existen trastornos de índole afectivo, donde estarían pues, principalmente la ansiedad y la depresión, ¿no? Que en la literatura, ¿no?, pues se describe que están muy asociados también al déficit de testosterona. De hecho, muchas veces parte del tratamiento, que también veremos, tiene que ver con poder inyectar esa testosterona, ¿no? La pregunta es un poco si estos síntomas o esta mayor prevalencia de ansiedad o depresión es una parte inherente del síndrome por ese déficit, por ejemplo, en esa hormona, o si tiene que ver también con este cuadro adaptativo de convivencia con el síndrome, ¿no? De lo que hablábamos del estigma, de cómo acepto o no el diagnóstico, de cómo implico o de la capacidad que puedo tener de quizás de imaginarme cómo voy a poder desarrollarme o no en el futuro con ese síndrome, ¿no? O si, bueno, pues es una interacción de ambas, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, creo que ambas operan ahí, ¿no? Pues efectivamente químicamente, igual que a veces encontramos que hay gente deprimida y necesita sí o sí medicación porque químicamente necesita segregar pues endorfinas, por ejemplo, ¿no? o otro tipo de hormonas, pues creo que aquí existe una interacción, ¿no? Y por eso es importante, aunque ya veremos, pues un abordaje y una intervención más multidisciplinar. Entonces, bueno, también vemos, ¿no?, que esas dificultades de interacción social o de adaptarme a ciertos entornos, pues también pueden ser un riesgo luego para desarrollar algún problema de salud mental, ¿no? Porque, pues bueno, en la medida en la que yo me puedo ir sintiendo con menos capacidad o con menos energía o con menos recursos para establecer una relación de pareja, para establecer una relación de amistad o un grupo de pertenencia importante, pues eso también va a ir mermando mi estado de ánimo, las estrategias de afrontamiento que yo despliegue en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, un poco por encima también, aunque existe una discrepancia, y ahí lo pongo en el grado de afectación que puede tener este síndrome en los procesos cognitivos, pues bueno, hay algunos autores que hablan de que existe un impacto del síndrome a nivel del neurodesarrollo, ¿no? Pues
existen personas que tienen comorbilidad con trastorno de déficit de atención o con TEL, que es trastorno específico del lenguaje. Aunque, bueno, como os digo, existe una discrepancia importante en el grado de afectación, ¿no? Y desde luego no es una consecuencia directa del síndrome. Bueno, aquí he escogido 3 artículos que voy a comentar muy brevemente. Este es un artículo que escribieron en 2018 sobre, bueno, una exploración a la calidad de vida y salud física de las personas intersexuales. Pues bueno, un poco lo que se concluyó es que personas del grupo con desorden de desarrollo sexual, que podrían, bueno, pues que estaban incluidas personas que padecen Turner, hiperplasia, Klinefelter, pues mostraron, comparadas con un grupo control de personas que no padecían este tipo de síndromes, pues tener mayores dificultades de encontrar pareja, se sentían más inseguras en el estar un poco en el mundo y sobre todo en situaciones sociales. Y lo que sí que se concluyó, pues que se sentían, por supuesto, ¿no?, como más inseguras y más insatisfechas en el ámbito sexual, ¿no? Y más insatisfechas sobre todo, pues bueno, como iremos viendo, pues porque también esa ambigüedad, ¿no?, genital, ¿no?, o poder tener una estatura que no sea acorde pues a mi edad, con lo que yo me identifico, pues también puede tener un impacto a nivel emocional, ¿no? Y encontraron también que entre estos procesos de ajustes de la adultez, pues se incluía eso, ¿no? La búsqueda de pareja, identificación con un grupo en la comunidad, pues ya sea un grupo de pares, en el trabajo, y un sentimiento como continuo de falta pues de entendimiento, ¿no? ¿Esto qué concluye? Pues que al final la adaptación a esta condición es un continuo, ¿no? Eso no significa que una persona pues a la que acaban de diagnosticar y que ese diagnóstico puede implicar un impacto psicológico muy grande, pues vaya a estar en ese mismo punto a lo largo de su vida, ¿no? De hecho, se entiende, o por lo menos mi rol como psicóloga también está ahí, ¿no?, que al final, en la medida en la que la persona puede ir sintiéndose más segura, puede ir adquiriendo más estrategias de establecimiento de relaciones, más estrategias de afrontamiento a situaciones, pues esa adaptación cada vez va a ser más difícil, ¿no? Hasta que al final, pues bueno, las personas pueden sentir que por supuesto son uno más, ¿no?, en cualquier entorno. Bueno, en un estudio que mencionan en este paper, pues hablan igual. Hicieron un estudio con niños, niñas y adolescentes entre 9 y 18 años que contaban con un cromosoma X extra y encontraron muchos niveles de ansiedad asociados a la apariencia física, las habilidades intelectuales o físicas que podían percibir en ellos mismos y actividades que promovían más, pues, la deseabilidad social. Aunque lo veremos también ahora brevemente con el síndrome de Turner, claro, el paso de la niñez a la adolescencia es un paso, bueno, es una crisis vital importantísima por la que todos pasamos, pero sobre todo si tenemos un diagnóstico así, pues nos va a ser aún más complicado, porque efectivamente la imagen física y pues bueno, la autopercepción es muy, muy importante, ¿no?, en ese momento, sobre todo para desarrollar también pues nuestra identidad, nuestro autoconcepto. Entonces, bueno, es esperable, ¿no?, que existan niveles de ansiedad mayores asociados a esto. Entonces, bueno, en este estudio yo creo que es importante porque, bueno, destacan que existen poquitos estudios que hablen de la calidad de vida de personas que sufren esto, ¿no? Y esto es un reto también para, pues, bueno, para psicólogos, para andrólogos, para todo tipo de profesiones que están un poco inmersas en esto y que hay que intentar estudiar un poco más para poder ayudar cada vez más, ¿no? Pero encontraron un poco que muchas de estas personas sentían que habían perdido un poco de calidad de vida por no encontrarse en esa dualidad del sexo, ¿no?, por tener estas ambigüedades a veces con la apariencia física o con los desbalances químicos, ¿no? Y sobre todo, pues eso, encontraron mayores niveles de sintomatología asociados sobre todo al ámbito psicosocial, como el cómo me desarrollo yo con mi entorno y cómo siento cómo de efectivas o no son esas relaciones. Y pues bueno, sobre todo esta evidencia neurológica de desbalances químicos que, bueno, pues que pueden estar, por supuesto, provocando también esas alteraciones en el estado de ánimo, en la energía, ¿no? Y bueno,
pues cabe preguntarse, ¿no?, si existe una incidencia directa del cromosoma X extra en el desarrollo de alteraciones de salud mental, o por otro lado también existe mucha ausencia de diagnóstico o sobrediagnóstico erróneo sin evaluar también el área psicoafectiva del paciente con síndrome de Klinefelter, ¿no? Por eso es súper importante pues, una detección temprana, ¿no?, que es un poco lo que os pongo aquí. El diagnóstico tardío de síndrome de Klinefelter está muy asociado con un riesgo aumentado de padecer alguna alteración en salud mental, ¿no? Bueno, un poco porque yo voy acumulando ciertas dificultades, ciertos malestares que, bueno, pues que al final pueden desembocar en algo mayor que si se hubiera un poco intervenido a tiempo. Por eso es tan importante como una detección temprana y una intervención sobre todo en salud mental, ¿no? Yo en esto, aunque lo comento más adelante, creo que es muy importante pues la mente y el cuerpo, ¿no? Al final estamos en una interacción constante y es muy importante también sentirnos bien emocionalmente para poder pues enfrentarnos a desafíos o a dificultades que nos podamos encontrar en la vida, ¿no? Y que, bueno, que quizás por ciertos correlatos, ¿no?, o ciertas condiciones que se presentan al padecer este tipo de síndromes, pues son aún más difíciles, ¿no? Bueno, ahora voy a pasar mínimamente también a describir, aunque por supuesto ya todos sabréis, bueno, que el síndrome de Turner es un trastorno cromosómico determinado por la delección del cromosoma X. Tiene una incidencia poblacional de uno entre 1.900 niñas nacidas vivas. Ciertas manifestaciones clínicas, pues bueno, talla baja, infertilidad, ausencia de maduración puberal, cardiopatía congénita en el 55% de las personas, tórax ancho, ¿no? Pues bueno, estas son más las manifestaciones que podemos ver. No todos, igual que sucede con el síndrome de Klinefelter, ¿no? Todos los pacientes muestran igual el mismo grado de afectación física, ¿no? También están asociadas ciertas dificultades neurocognitivas que, por supuesto, no ocurren o no padecen todas las personas con diagnóstico de Turner, que tienen que ver pues, bueno, con una hiperactividad leve, a veces dificultades con la comprensión de conceptos abstractos o a nivel más de visoespacial. Y bueno, estudiando también un poco de esto, pues lo que se concluye es que, bueno, que se ha olvidado un poco, que no se ha estudiado tanto, quizás el grado de afectación o la comorbilidad que existe entre el síndrome de Turner y las dificultades neurocognitivas, porque los síntomas quizás no son los síntomas mayores o no son los síntomas más visibles y porque tampoco aparecen como síntomas de gran intensidad, pues como puede ser la infertilidad o la talla baja, ¿no? Un poco eso. Aquí, bueno, mínimamente, manifestaciones clínicas un poco por etapas. En la niñez, lo que se ha visto también es que las niñas que padecen síndrome de Turner, pues apenas o no siempre tienen unas diferencias muy notorias con personas que no padezcan ese síndrome, ¿no? De alguna manera, pues eso pasa un poco más desapercibidas. Sí existe una mayor estigmatización como en la adolescencia, por lo que vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Quizás lo que sí se ha podido ver en este síndrome es que el papel de la familia, por supuesto, igual que en Klinefelter, ¿no? Pero que es muy importante esto de qué rol cumple la familia en términos de, pues de qué estilo parental despliega, ¿no? Porque, bueno, se ha visto también que existen familias, ¿no? Pues que desde también querer ser un apoyo familiar, un apoyo muy importante para la persona, pues tienen un poco a la sobreprotección, ¿no? Y eso a veces pues, se ha visto en detrimento del desarrollo pues, de las habilidades socioemocionales que pueda desarrollar la persona en ese caso, ¿no? Por supuesto, en la adolescencia existe como un, claro, todos los procesos que todos vivimos, ¿no? Del cambio de la niñez a la adolescencia, pues aquí también se ven de una manera más notoria, ¿no? Existe también, o parece que existe una mayor dependencia de la familia de origen, aunque lo vamos a ver más adelante, pues claro, la talla baja en este caso, en el síndrome de Turner, y el aspecto físico que puedan tener, a veces
hacen que que la familia o que las personas que nos rodean o que rodeen pues se relacionen un poco, pues quizás por un aspecto más aniñado que pueda tener la persona, pues que se relacionen como si pues no acorde a la edad que pueda tener esa paciente, entonces, o esa persona, ¿no? Perdón. Entonces, bueno, es verdad que eso a su vez pues va a generar también como dificultades en ocasiones pues a nivel social, de establecimiento de relaciones sociales, de amistades, en el futuro de establecimiento de relaciones de pareja, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco por etapas se ve, ¿no? Un poco repetido, pues aquí sí que también existe como una parte muy importante de autoestima, ¿no? De cómo esa imagen corporal, pues, o esa imagen de sí mismas, pues es una percepción o una imagen que tienen, pues una imagen negativa, ¿no? O de talla baja o por un poco por lo que hablábamos. Y bueno, de alguna manera es quizás importante tener en cuenta que la seguridad, ¿no? El autoestima, el autoconcepto, que por supuesto muchas veces viene un poco por esta imagen física que podamos tener, pues aquí puede verse un poco mermado y por eso también es muy importante intervenir, ¿no? En fortalecer esa autoestima, en fortalecer ese sentido del sí mismo, ¿no? En que de algún modo, aunque lo veremos, que el diagnóstico o el síndrome que yo padezco o que quien padezca no tiene por qué determinar necesariamente una condición de vida X, ¿no? Por supuesto habrá cosas a las que habrá que ajustarse o habrá apariencias físicas que uno no podrá cambiar, pero sí también como poder darnos cuenta de que hay cosas, muchas otras cosas que sí que podemos hacer que nos pueden hacer sentir mejor, ¿no? Bueno, aquí este paper que también comparto brevemente, bueno, habla un poco de esta vulnerabilidad social como factor de riesgo, ¿no? Sobre todo aquí habla un poco de que, bueno, si bien determinaron en este artículo que la baja talla era un factor como, o el factor de mayor impacto emocional, ¿no? Para estas personas, pues también un poco como el retraso puberal, ¿no? Y el déficit un poco hormonal, pues igual que pasaba con la testosterona en el síndrome de Klinefelter, pues tiene un impacto en el funcionamiento psicosocial, ¿no? Como que se ve que ese déficit de esta hormona puede impactar en el desarrollo de ciertas áreas del cerebro que tienen que ver sobre todo con la cognición social, es decir, cómo yo interpreto y me relaciono con el entorno, ¿no? La capacidad que tengo de leer el entorno, de leer un poco la interacción que yo puedo tener con los demás, ¿no? Pues bueno, ahí lo pongo un poco, ¿no? Cómo interpreto y cómo leo mi entorno, ¿no? Que tiene que ver también con esta capacidad de mentalización, que es un poco esto de yo sé que tú sabes que yo sé. Pues a veces lo que se ha visto en la literatura es que puede haber, a causa de este desbalance también químico, pues afectaciones en áreas o regiones del cerebro que regulan eso, ¿no? Entonces, bueno, también sobre todo aquí destacar la importancia, ¿no? Como de la identificación de mecanismos de riesgo ambiental, como puede ser por la falta de estimulación temprana a nivel hormonal, el escaso apoyo familiar, el retraso de la inducción puberal también, ¿no? Cómo es importante como tener en cuenta esos factores que pueden ser factores de riesgo para otras cosas, ¿no? Como más adelante. Y bueno, por último, este paper que también me parece muy importante, que habla un poco de bueno, variables psicológicas, así se llaman, ¿no? Troncales en el desarrollo de habilidades sociales. Aquí hacen un estudio diferencial de niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de síndrome de Turner. Básicamente, ¿no? Pues lo que hablan es un poco que el cambio de la niñez a la adolescencia, en concreto el síndrome de Turner, es un momento muy importante en la vida pues, de esa persona, ¿no? Sobre todo porque, bueno, también independientemente de que hasta la adolescencia, si bien quizás esa talla por la inducción de la hormona de crecimiento puede haber ido un poco más ajustada, pues aquí también está un poco esto de si de alguna manera se trata un poco más el desarrollo puberal o se trata un poco más la talla con la hormona de crecimiento, ¿no? Y lo que se ve es que efectivamente aquí hay varias como factores o variables
que influyen mucho de alguna manera en la alteración en salud mental o a nivel socioemocional que pueden tener, pues un poco por eso, ¿no? Aquí hablábamos un poco de que, por ejemplo, pues niñas que puedan tener un aspecto, como decíamos, más aniñado por su talla o por la falta de desarrollo puberal, pues pueden verse un poco envueltas en que se relacionan con ellas pues de un modo un poco más pues desde niño, ¿no? Cuando quizás tienen una edad mayor, una edad más en la que pueden relacionarse de otro modo, en la que pueden ser más independientes, más autónomas, pero es muy importante cómo la familia y cómo el entorno pues también se relacionan con ellas. Pues qué apertura hay, qué límites hay, ¿no? Si sobreprotejo, desde dónde sobreprotejo, ¿no? Pues porque bueno, eso también a su vez puede generar también mayor inmadurez o dependencia de la persona en su familia de origen, ¿no? Y aquí es muy importante también esto que os decía, la percepción de mi entorno en función del aspecto físico, ¿no? Porque bueno, hay personas que se pueden ver muy condicionadas por cómo se relacionan con ellas. Oye, pues si se relaciona conmigo como si yo no fuera más mayor o más adulta, pues también yo puedo retraerme un poco más, puedo insegurizarme un poco más, puedo tener más dificultades para desplegar pues otro tipo de estrategias o de habilidades para relacionarme, ¿no? Entonces, bueno, existe de alguna manera como un factor muy importante que tiene que ver con la cognición social y con el desarrollo social, que es muy importante tener en cuenta a la hora de cómo me relaciono yo con mi entorno, cómo sé que los demás pueden verme y cómo la percepción que pueden tener los demás de mí puede afectarme de un modo u otro, ¿no? Y qué puedo hacer yo de manera diferente. Entonces, bueno, encontramos, entre muchas otras cosas, ¿no?, que las dificultades de socialización, la baja autoestima o esa inseguridad y a nivel afectivo esa ansiedad, ¿no?, que es ansiedad social, a veces de tipo escénico o a veces de, bueno, pues no me siento cómoda cómodo con mi cuerpo, a ver cómo me ven, o esa ansiedad que puede haber también a nivel más sexual en otro tipo de ámbitos, pues como es algo que tienen mucho en común el síndrome de Turner y el síndrome de Klinefelter, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos intervenir? Yo voy a hablar desde mi rol como psicóloga, ¿no? Pero desde luego es muy importante que exista un abordaje multidisciplinar porque el rol o el papel que cumpla cada profesional va a ser muy importante, ¿no? Pues desde logopedas, médicos de familia, endocrinos, genetistas, andrólogos, psicólogos, ¿no? Si bien, por supuesto, entendemos que, bueno, pues que falta mucho a nivel de políticas públicas y a nivel de recursos como para poder entregar este tipo de abordaje de una manera accesible a todas estas personas o a todas las familias, ¿no? Bueno, en cualquier recomendación clínica siempre el apoyo psicológico va a estar ahí, ¿no? Tanto en síndrome de Klinefelter como en síndrome de Turner. Ahora un poco para contaros cómo podemos intervenir en psicoterapia o qué entiendo yo, qué entendemos por psicoterapia, ¿no? Yo entiendo la psicoterapia como un espacio donde la persona pueda comprender y desarrollar estrategias socioemocionales, a veces también cognitivas, ¿no? Pues de lo que hablamos de cómo puedo yo cuestionarme creencias o pensamientos que puedo tener sobre algo que puedan estar haciéndome daño también, ¿no? Que permitan lograr a la persona alcanzar un bienestar psíquico y físico óptimo, ¿no? Yo aquí parto mucho de que esto es algo muy propio de mi estilo, pero creo que ojalá debería ser algo común del concepto de libertad. Muchas veces encontramos personas pues, que no se sienten bien, ¿no? O que están deprimidas, o que están ansiosas, o que sienten que tienen muchas dificultades pues porque no se sienten libres en muchas cosas o porque siento que no me siento con la capacidad o no me siento capaz sobre todo como para ir a hablar y decir algo, oye, pues ahí me está manejando un poco el miedo, ¿no? O el susto que me da que puedan mirarme o que puedan fijarse en mi aspecto físico, ¿no? Como que muchas veces no nos sentimos muy libres en la vida para relacionarnos, para opinar, para hablar. Y a veces hay que también poder fortalecernos
mirar un poquito, ¿no? Como qué miedos pueden estar ahí, qué defensas pueden estar ahí, como dificultándome un poco poder sentirme más libre y más seguro. Yo siempre digo que en la medida en la que nos podamos sentir más libres en la vida, pues nos vamos a sentir también más seguros para poder estar de un modo más tranquilo en la vida, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto el plan de intervención, es decir, pues cuánto tiempo, si ahora lo veremos, si vamos a hacer una intervención familiar, individual, de pareja, pues tendrá que ver un poco con cada persona, ¿no? Cada paciente es un mundo. Además, es muy importante tener en cuenta un poco qué expectativas tiene la persona en terapia. Oye, pues yo lo que quiero es quererme un poquito más, pues mirarme en el espejo y poder reconocer cosas en mí que ahora mismo no reconozco, que los demás reconocen y yo no, ¿no? Pues poder un poco en función de sus metas o de sus expectativas o de su prioridad, un poco en función de sus dificultades, pues poder planificar, bueno, pues abordamos desde aquí o desde aquí. También os digo, a veces en terapia pasa mucho que alguien consulta pues por algo X y detrás de eso pues hay un mare magnum, ¿no? O hay cosas por debajo que, pues, que están ahí, ¿no? Que muchas veces como el síntoma, por así decirlo, no necesariamente tiene que ver con todo lo que se va a trabajar en terapia, ¿no? ¿Qué variables intervinientes encontramos pues, en el proceso de terapia? Pues a nivel individual. Pues cuáles son mis bases a nivel de autoestima y autoconcepto, cómo me relaciono con mi entorno desde cómo me pienso y me siento, soy una persona segura, soy una persona insegura, vivo a la defensiva o no, ¿no? Como también un poco entender, pues bueno, el mundo interno del paciente, ¿no? Cómo o cómo su experiencia interna y externa ha formado la persona que es. Oye, estrategias de afrontamiento, pues lo que os decía, vivo a la defensiva, trato de evitar situaciones que no me gustan, pero claro, evito y luego se me hace más bola o se me hace más grande, ¿no? Como intentar un poco entender que existen muchas variables que intervienen en el proceso individual de terapia, por ejemplo, de cada uno, ¿no? A nivel familiar, pues estilos parentales, la crianza, mandatos familiares, pues un poco de todo, ¿no? Pues desde que yo he nacido en una familia, imaginaros, desde que no se hablan de las emociones o todo siempre tiene que estar bien, o he nacido en una familia súper optimista y hay que tirar siempre para adelante y no hay lugar para estar un poquito mal, para poder, ¿no? Y bueno, a nivel contextual, pues bueno, red de apoyo social, familiar y escolar también. Aquí no olvidar que el colegio, ¿no? O bueno, el instituto también es una institución muy presente en muchas personas que padecen estos síndromes, ¿no? Entonces, bueno, un poco, pues lo que os decía, es importante evaluar las áreas de la vida del paciente, ¿no? A nivel individual también y sociofamiliar, en concreto ahora, un poco con este síndrome o con estos síndromes, pues es muy importante explorar, pues, cómo he entendido yo mi diagnóstico, cómo ha llegado a ese diagnóstico, si ha sido de chiripa, si ha sido porque yo he estado sintiéndome pues muy disconforme con mi cuerpo o no entendía por qué no sentía nada por esta chica o por este chico, ¿no? Cómo se llega un poco al diagnóstico y qué significado le atribuyo a mi diagnóstico, ¿no? Si lo atribuyo como algo, pues bueno, que me va a acompañar el resto de la vida, pero que no tiene por qué condicionarme, definirme, si de repente el diagnóstico puede generar un impacto muy grande en mí a nivel de estigma o a nivel, ¿no? Pues es muy importante también, ¿no? El nivel de estigma asociado tanto mío propio como de mi entorno. Cómo la familia también se adapta al diagnóstico, ¿no? Pues bueno, cómo intervienen desde ahí, si cambian el modo en el que siento que me miran, en el que siento que se relacionan conmigo, pues esos son factores muy importantes. Entonces, bueno, existen diferentes modalidades de intervención en psicoterapia, ¿no? Aquí simplemente os trato de mostrar un poco qué trabajo se puede hacer en cada modalidad, ¿no? Pues a nivel individual, identificación y reconocimiento de los malestares emocionales. Muchas veces yo sé que estoy mal, ¿vale? Porque, pues bueno, imagínate, me cuesta levantarme por las mañanas o estoy muy irascible, tengo mucha labilidad emocional, lloro de la nada entenderme o
estoy muy a la defensiva, ¿no? Pues yo sé que algo me pasa, pero no logro un poco entender o contactar desde dónde, ¿no? Muchas veces porque es algo que puede estar un poco alejado, ¿no? Pues un poco el aumento de esa conciencia. También a veces de la conciencia corporal, ¿no? Si bien en estos síndromes yo tampoco he entendido mucho que esto pasara, pues a veces uno desde no poder expresar o estar en contacto un poco con lo que me pasa, pues psicosomatizamos, ¿no? Todos somatizamos un poquito. Pues yo a veces cuando estoy nerviosa me duele un poco la cabeza, ¿no? O a veces alguien cuando está nervioso pues está mal el estómago o tiene eczemas, dermatitis. Pues en la medida en la que podamos desarrollar una mayor conciencia corporal, vamos a poder estar y leernos un poquito mejor corporalmente, ¿no? Bueno, por supuesto, fortalecimiento del sí mismo a través de crear también como una construcción identitaria un poquito más sana, más protectora, quizás menos negativa o menos castigadora, ¿no? A veces pues tenemos voces muy críticas o nos miramos con unas gafas pues que no se corresponden, ¿no? con lo que podemos ser. Y también, sobre todo, bueno, a propósito de lo que hablamos del estigma y del diagnóstico, también, pues, oye, ¿cómo puedo relacionarme de un modo en el que yo me sienta más seguro, más tranquilo, independientemente de que mi vida puede ser la misma, de que tengo un compañero de trabajo toca narices, de que mi madre pueda ser, oye, ¿qué estrategias de socialización, de comunicación puedo desplegar o puedo construir que me puedan ayudar un poquito más, ¿no? A nivel familiar, pues bueno, un poco lo que hemos hablado. ¿Cómo puedo acompañar a mi familia o a mi familiar en su proceso de diagnóstico? ¿Cómo me afecta a mí como familiar ese diagnóstico, ¿no? ¿Qué estilo parental, ¿no? Si sobreprotejo mucho, si exijo mucho, si doy mucha libertad, si no doy mucha libertad y cómo, pues bueno, como familia también existe un impacto, ¿no? Y luego existe una modalidad de intervención, ¿no? A nivel grupal que, bueno, pues a veces en las terapias de grupo, de alguna manera tienen, pues bueno, yo creo que a veces son muy buenas porque nos ayudan un poco, bueno, sobre todo que es una experiencia emocional muy contenedora en el sentido de que todos los que estamos en ese grupo podemos tener un malestar, podemos tener una dificultad que a veces puede ser compartida o no, pero que muchas veces se ve que los mecanismos de cambio, de mejoría en el grupo tienen que ver pues con eso, ¿no? Con el que de repente yo puedo reconocer en el otro cosas que de repente son más difíciles de reconocer en mí, pero el otro me puede ayudar a reconocer esas cosas en mí, ¿no? O procesos pues de darse cuenta de cómo ese modo de relacionarme me, me puede generar mayor malestar o puede hacer que yo me retraiga más, que evite más, ¿no? Al final, pues como estamos compartiendo un malestar y a veces un mismo modo de funcionar, pues también nos podemos sentir, el mero hecho ya de poder compartir un sufrimiento, un daño, un malestar, muchas veces alivia, ¿no? Pero también yo puedo aprender de los demás, pues ese aprendizaje interpersonal, ¿no? Y sobre todo también que al estar en grupo, pues también favorecemos un poco este proceso de ajuste social, de adaptación, de cómo me relaciono, ¿no? Entonces, bueno, es una modalidad que a veces es un poco más en la práctica, ¿no? Un poco más difícil de operativizar por logística, por horarios, por lo que sea, pero que, bueno, pues que es algo muy, muy positivo y donde se ven y se perciben cambios, ¿no? Bueno, aquí un poco más que modalidades de intervención, pues tipos de tratamiento, pues psicoterapia individual, familiar o grupal, o lo que se vea, un apoyo farmacológico, ¿no? Pues el síndrome de Klinefelter, ¿no? Se ve un poco que esa inducción de testosterona intramuscular pues mejora síntomas, pues es importante, ¿no? Que existe ese apoyo farmacológico, por supuesto ya no en la esfera física de funcionamiento de fertilidad de lo que sea la persona, sino a nivel emocional. Y también esferas de intervención, ¿no? Pues hoy es muy importante también mentalizar o socializar, o psicoeducar, perdón, en la esfera, por ejemplo, escolar, ¿no? Información sobre qué efectos puede tener ese síndrome en las personas y qué síntomas puede tener, ¿no?
cómo puede existir también como ese estrés escolar a raíz de las dificultades y qué importante a veces pues, puede ser ajustar currículums o no, ¿no? Como que existen diferentes esferas donde, bueno, pues donde se puede un poco psicoeducar sobre qué es esto del síndrome de Turner o el síndrome de Klinefelter y que pueden ayudar a la persona también a sentirse más comprendida, a sentirse menos estigmatizada, en términos generales, ¿no? Entonces, bueno, un poco en resumen, ¿no? Para mí un poco el cambio en psicoterapia, o lo que produce un cambio en psicoterapia tiene que ver pues, con evaluar factores de vulnerabilidad, es decir, con estrategias, con modos de comportamiento, con conceptos de mí mismo que puedo tener, con cosas que de algún modo me están haciendo daño y con poder fomentar o crear factores pues, más protectores, ¿no? Y en todos los niveles, como hemos visto, a nivel individual, familiar. Y sobre todo, o al menos este es muy mi enfoque, ¿no? Existen muchos enfoques en la psicología, yo tengo un enfoque muy relacional, ¿no? Porque nosotros nos construimos y somos quienes somos en relación con otros, somos seres que vivimos en sociedad, entonces, pues muchas veces asumimos ciertos roles en la vida bueno, que están en relación con otros. Entonces, al final, para mí el cambio también o el poder estar mejor en la vida tiene que ver con construir un patrón de relación diferente que me pueda ayudar a sentirme más libre para hablar, para no hablar, para enfadarme, para no enfadarme, para poner límites, para no poner límites, para, ¿no? Un poco, no es necesariamente cambio esta conducta y me siento diferente, sino, bueno, cómo yo me puedo relacionar y para eso, claro, pues tengo que afrontar a veces mis miedos, afrontar a veces esas defensas que puedo tener porque comportarme así me protege de esto, ¿no? Pues es una carrera de fondo, pero bueno, creo que ese enfoque relacional muchas veces pues genera un cambio real y verdadero, ¿no? Y bueno, por último, ¿no? Para resumiros, pues bueno, objetivos de la psicoterapia a nivel como transversal, ¿no? Pues como un espacio de confianza y contención que pueda favorecer el bienestar de la persona, ¿no? Integrar esa historia de vida, independientemente del diagnóstico o no, o posibles conflictos asociados al diagnóstico. Favorecer y fomentar ese autocuidado, esa expresión emocional, valoración personal, construir también como, pues oye, diálogos internos que puedan ser un poquito más amenos o más amables con nosotros mismos, ¿no? A veces nos encontramos a nosotros mismos pues siendo súper críticos, ¿no? Y tratándonos pues a veces un poco mal, ¿no? En el modo, pues, bueno, de cómo nos comportamos o de cómo nos relacionamos también, ¿no? Entonces, bueno, al final, pues eso no tiene que ver con que mi vida vaya a cambiar en absoluto, porque las condiciones que cada uno podamos tener de vida pueden ser más fáciles, más difíciles, pero tiene que ver con que yo pueda estar en el mundo o enfrentarme a esas dificultades o a esas, pues bueno, a esas condiciones de vida de un modo pues un poco más sano, más protector, más libre, ¿no? Y bueno, sobre todo pues fomentar un poco eso, ¿no? Así que bueno, mi presentación ha llegado hasta aquí. No sé si me demora, bueno, son